Uy, con, con algunos antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina. Bueno, ahí es lo que estaba hablando, ¿está? Lo que en realidad de la crisis de ansiedad podemos hacer el tratamiento farmacológico, como le estaba diciendo, con los inhibidores de recaptación de serotonina, pero también es importante un tratamiento psicoterapéutico para poder acompañar esas crisis y hacer sobrellevarlas. Ahora, si las crisis son bastante fuertes, bueno, valorar el ingreso hospitalario y valoración con psiquiatría también. Sí. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los trastornos de depresión. Los trastornos de depresión, al igual que los trastornos de ansiedad, son muchos los trastornos. En realidad, en el que me voy a enfocar más es en el trastorno de depresión mayor. Existe el trastorno de depresión por postparto eh, y otros. ¿Ah? En realidad, según la guía de DSM-5, para hacer un diagnóstico de trastorno de depresión mayor, yo ahí le agregué los puntos. Tienen que tener por lo menos dos puntos de los que están ahí enumerados que no sea provocado el episodio o los episodios por consumo de alguna droga o que no sea relacionado los episodios con algún evento psicótico, sino ahí estaríamos hablando de trastornos bipolares con episodios depresivos. Em, el diagnóstico está ahí. Bueno, la sintomatología en realidad que puede dar ya sea la crisis de ansiedad o los trastornos depresivos, arma una tablita que la hice en qué parte del cuerpo puede estar afectado, como los síntomas anímicos, que es la tristeza, la irritabilidad, la anedonia, la apatía, síntomas somáticos, ¿no? Que son principalmente la pérdida de peso o la pérdida de sueño. Después los síntomas del pensamiento, que son pensamientos siempre negativos, pueden estar pensando siempre en la muerte o pensar en quitarse la vida, son elementos que son reiterativos y bueno, y hay que evaluarlos para ver qué conducta tomar, ¿no? Eh, el tratamiento farmacológico también hay que estar muy atento a ver a qué tipo de depresión es y cómo sobrellevarla. No es lo mismo una depresión postparto o postpreveral que una depresión mayor. Principalmente lo que utilizamos son los inhibidores de recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Y bueno, y si hay algún tipo de depresión que es resistente, se pueden hacer otros tratamientos como electroconvulsoterapia, internación, pero eso ya va más para lo que es psiquiatría. Bueno, acá quería hablar un poquito sobre lo que hablé al principio. En Uruguay en el 2024 hubo una tasa de suicidio de 21,35 personas cada 100 habitantes, siendo esto en mujeres un 10,1 cada 100.000 habitantes y en hombres 33,3 cada 100.000 habitantes. Esto lo que habla es del factor de riesgo para el tema del suicidio de ser hombre, que es un elemento que también hay que destacar cuando vamos a valorar el riesgo de suicidio. Lo otro importante es que a nivel de intentos de autoeliminación, las mujeres en 2024 eran 124 cada 100.000 habitantes y los hombres eran 60 cada 100.000 habitantes, lo cual es una diferencia bastante grande. Bueno, acá un poco lo que quería dejar en claro era algunos conceptos sobre en torno al suicidio, ¿tá? Lo que son los pensamientos suicidas, que son las ideas de muerte o ideas de autolíticas, que son ideas de lastimarse, ¿tá? Y la descripción es de pensar sobre acerca de morir o pensamientos sobre lesionarse.
Después, la comunicación suicida es la amenaza o el plan suicida, es decir, que vos le preguntas al paciente sobre el suicidio, que hay que preguntárselo, así le sacamos esa angustia que le genera el estar pensando en la muerte y en cómo sobrellevarla. Eh, es importante preguntar sobre eso. Eh, bueno, la amenaza o el plan suicida también es importante para valorar el riesgo. Y la conducta suicida ya es cuando ya hay autolesiones o hay intentos de autoeliminación o o el suicidio consumado. Eh, ¿Para qué todo esto? Bueno, en la emergencia lo que nosotros podemos hacer es valorar el riesgo de suicidio que tiene un paciente. Tenemos que ver qué factores tiene y ver si podemos modificar algunos o no. Eh, ahí está. En realidad, los pacientes ya con patología psiquiátrica previa, ya sea esquizofrenia, depresión, ansiedad, ya tienen un puntito más en esos scores de valoración de riesgos de suicidio que tenemos que prestar atención. ¿Ah? Eh, Ahí lo que agregué es algunas preguntas que podemos hacer para poder ayudarnos a valorar ese riesgo y ver qué conducta tomar. Eh, no es lo mismo que un paciente te diga, me quiero quitar la vida, no planifique nada, le preguntas sobre la planificación y no planifique nada, es porque estoy viviendo un momento situacional, que un paciente con antecedentes psiquiátricos que te dice, me quiero quitar la vida, he pensado en el ahorcamiento o matarme con un arma de fuego. Eso no habla de la violencia del pensamiento y marca un mayor riesgo de que pueda consumarlo. Eh, bueno, ahí como le estaba comentando, preguntar sobre el plan suicida, ¿tá? Al paciente es importante. Ver cómo ha pensado para ver qué tan violento es ese pensamiento que nos da mayor riesgo, ¿tá? Sobre el método y preguntar si alguna vez lo ha intentado, ¿tá? Que eso también aumenta el riesgo. Si no es lo mismo un paciente que nunca se lesionó o que nunca sí, se hizo daño o hizo daños a otro, ah, porque tiene mayor riesgo a poder consumar un suicidio. ¿Ah? Después ahí lo que yo dejé es el score de SAD Persons, que es una puntuación que nosotros podemos hacer para valorar el riesgo de suicidio que puede tener un paciente. Está claro que no vas a sacar la tabla enfrente del paciente para hacerla, pero sí tenerlo en cuenta cada punto para ver a ver qué riesgo puede tener el paciente y qué medidas tomar. Si necesita ya una valoración por psiquiatría, si necesita ya un ingreso o podemos nosotros empezar algún tratamiento o ir viendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿La gente del Zoom? Sí. A ver, el Zoom, perdón. Dale. A mayor, puedo empezar en base a lo que decís. A mayor gravedad de pensamiento, más eficaz o más riesgo de efectividad del suicidio. En realidad no, a ver de vuelta la primera parte de la pregunta. A mayor el paciente, Sí, que vos decías que el plan de suicidio, sí. fue con un arma de fuego o Sí, un no es, ahorcamiento. sí, aumenta el score de riesgo. ¿No? En realidad, nosotros lo que valoramos en la puerta es el riesgo del paciente a que pueda cometer el acto. Sí, el Sí. Y sí, el tema de la violencia con la cual piensa el quitarse la vida aumenta riesgo de el riesgo de efectividad que, grave. sí, exactamente. Aunque todo esto es muy difícil evaluarlo, ¿no? Porque se ha demostrado que el 80% de los suicidios son primer intento de autoeliminación, es decir, un intento que entonces,
Esto es muy difícil valorarlo, pero lo que sí podemos ver es cuando hay una consulta, la emergencia de un paciente que está solicitando ayuda y podemos valorar el riesgo que tiene, quizá podemos tomar otras medidas para poder prevenir y que no ocurra eso. Sí, la violencia del cómo lo piensa, de qué tan planeado está, aumenta el riesgo. ¿Tá? Quitando otros riesgos también de ser hombre, ¿tá? De estar entre la edad de 20 y 24 y mayores a 80, que son los picos de suicidio en Uruguay, son elementos que hay que tener en cuenta. ¿tá? Y sin hablar, que sea un paciente que ya con antecedentes de autolesiones o intentos de autoeliminación, por más que nosotros muchas veces sabremos mal y digamos, fue un intento con 4 clonazepam, o algo así. No, es un elemento más a destacar para el riesgo de suicidio. Claro, que aparte de la puerta de la responsabilidad, lo digo, y a veces, muchas veces no se sabe manejarse. Sí, en En realidad, general hablo, no Sí, solo, sí, sí. yo soy enfermera, ¿no? Pero digo, a nivel general, no, es un tema muy complejo, delicado y Sí, a veces capaz que lo que quiere decir Gonzalo también es que a veces uno sobrevalora a ese paciente que toma 2, 3 pastillitas, que lo toma como que quiere hacer un llamado de atención y en realidad no es, capaz que no es la forma más efectiva, pero digo, el tener múltiples intentos también le aumenta el riesgo de que en algún momento lo vaya a hacer efectivo, digamos. sí, el prevenir, la forma que podemos prevenir es eso, tomando ciertos recaudos con algunos pacientes para poder lograr evitar que ocurra. ¿tá? Después que ocurrió ya está, digamos, ya no podemos. La idea es hacer ese tipo de prevención. Y la única forma que tenemos de prevenir esto es midiendo el riesgo que tiene el paciente a que haga un intento de autoeliminación. Entonces tenemos que ver a ver qué valores podemos evaluar para ver si, implementar todo. qué medidas tenemos que tomar. ¿Alguna otra duda? Habías dicho el 80% de los suicidios que... El 80% de los suicidios son primer intento, es decir, que no tenemos, no hubo una valoración previa o con intentos de autoeliminación, ese es un intento solo que fue consumado. Y ahí dices, la mayoría son hombres, ¿no? Son los que tienen los sentidos. Sí, sí. Sí, principalmente hombres, con ciertas características, solteros, que no tienen trabajo, no tienen un entorno social en el que acompañe, eso principalmente. Igual, si vamos no al sexo, sino a las edades, en realidad, principalmente los mayores de 80 años son los que más se suicidan. Eso también es importante porque nosotros muchas veces decimos, el veterano que tomó esto, 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 o viene confuso por tanto, y el veterano en realidad se había intentado quitar la vida. Entonces, eso también es algo que tenemos que evaluar, porque los picos son claros, superior a 80 son los que más se quitan la vida, entonces hay que prestar atención a eso también. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Las psiquiatras. No, no, ni siquiera. No. ¿Alguien que quiera agregar algo del Zoom? Muy bien. Para compartir. Está bien. Fue una tortura.